Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Bienvenidos todos ustedes a su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su hermano y amigo. Con mucho gusto lo recibimos y el día de hoy tenemos, ahora sí, primero las damas, a mi esposa. Gracias por estar por segunda vez con nosotros aquí en Hablando Claro. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto y un placer estar nuevamente aquí entre estos grandes hombres de Dios y pues gracias por la invitación a mi esposo. Y pues aquí estamos, un programa más. Les damos la bienvenida. Dios les bendiga ricamente. Y seguimos aquí, una vez más. Así es. Fernando Jiménez, ¿cómo estás en esta tarde? Bien, gracias a Dios, aquí estamos, ¿no? Primeramente Dios, esperamos ser y seguir siendo de bendición para ustedes que nos escuchan y los que nos han de escuchar más adelante en programas ya más adelante, como dice. Muy bien. Bueno, el día de hoy traemos un tema como cada semana donde lo vamos a desarrollar poco a poco, lo más sencillo posible, sin meternos mucho así a problemas de etimológicos y toda la cosa, porque si no nos metemos en problemas bien feos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema cómo vivir para la gloria de Dios, y eso nos debe de hacer eco en nuestro corazón, en nuestra mente, porque somos hijos de Dios y fuimos llamados para darle gloria a Dios, para darle toda la honra a Dios, que dice la Escritura que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo más hermoso. Entonces, toda nuestra vida como creyentes tenemos que estar reflejando una forma de darle la gloria a Dios. Y esto es igual que todos los temas, bien profundo, bien extenso, porque te puedes, como dices ahorita, a ver si no nos salimos del tema, ¿no? Al final. Pero es bien fácil que te lleva a este tema y conectado con otro y luego con otro y te sales por otro lado y al último te puedes perder. Entonces, vamos a iniciar cómo vivir para la gloria de Dios. Vamos a dar algunos, no consejos, sino tips, porque hay muchísimos. O sea, nosotros podemos darle unos 3, 4, 5, 6, no sé cuántos, que puedan ayudarnos para tener una vida, para darle la gloria a Dios. Pero solamente le vamos a dar eso, unos tips. Ya usted también puede empezar a buscar ahí en la Escritura de la manera como Dios nos enseña, a darle la gloria a Él, para eso fuimos llamados. ¿Quién quiere arrancar de ustedes dos? Los hombres primero. Los hombres. Bueno, vamos a arrancar con un versículo, ¿no? Dale. 1 Corintios 10:31. Okay. Así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Okay. Wow. ¿Sí? Entonces, tanto debemos de cuidar lo que comamos, lo que bebamos, y cualquier otra cosa que hagamos, la debemos de cuidar. ¿Sí? Sabemos que cuando venimos a los pies de Cristo, lo que yo creo que todos anhelamos es agradar a Dios. Y empezamos a querer guardarlo, a querer guardarnos nosotros mismos, ¿no? en santidad, para no pecar delante de Dios. Pero hemos visto en programas que esto es un proceso que debemos de llevar, que es una lucha que todos vamos a tener, porque todos estamos, de lo que nos acarrea este mundo nos jala hacia la maldad. ¿Sí? Entonces esa es la lucha que debemos de tener, y es la lucha que vivimos cada uno en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestra cabeza, ya sé que porque podemos comer cosas que sean ofrecidos a los ídolos sin el conocimiento o con el conocimiento. Sin el conocimiento, pues no estaríamos decepcionando a Dios, pero con el conocimiento estaríamos desagradando a Dios. Entonces, y debemos de entender algo también, que todo lo que no agrada a Dios es pecado contra Dios. Entonces, es algo, por eso le comentaba ahorita a Jared, a ver qué rumbo tomamos en este nuevo día hoy, en este programa, porque es algo extenso todo esto. El vivir para la gloria de Dios debemos de hacerlo entendiendo. Por eso nos dice también que debemos de conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra.
Ahorita venía buscando un versículo, pero no lo encontré. Dice que donde nos da la lista de pecados, dice, y todo el que hacía fornicario, adúltero. Y tremendamente Sí. ese versículo que hablas empieza con ni los incrédulos. Dice. Ni los incrédulos. Empieza con los incrédulos. Y es curioso, ¿ah? Entonces hay una larga lista, ¿verdad? Y a través de la Biblia a través de la lectura de la Biblia es que nos damos cuenta de eso, ¿no? Ok, pues los bebedores o los dados al vino no le agradan a Dios, los mentirosos. O sea, es una larga lista la que está ahí y es algo que debemos de estar, en medida de lo posible, estarla desechando de nosotros y estarnos limpiando en el proceso que llevamos cada uno en nuestra vida. Claro. Sí. Hay cosas que también nos pide que guardemos nuestro corazón. Sí, sí. Y sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero debemos de entender también que los sentimientos de ahí proceden. Y si nos dejamos guiar por los sentimientos, por lo que yo quiero, lo que yo anhelo, y no lo que realmente Dios quiere que yo haga, o cómo proceda, o cómo hable con una persona, cómo me dirija, estoy desagradando a Dios. Eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? Y por eso digo, esto es algo extenso, esto es un trabajo de toda la vida lo que tenemos, ¿verdad? Es un trabajo que siempre debemos de tener. Por eso es que debemos entender también que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sí? En lugar de discutir con una persona, pues trato de sobrellevarla, no exasperarme yo tampoco, y tratar después de orar por ello, por esa persona, ¿no? Que Dios sea el que obra, así como obró en nosotros, que Dios sea el que obre en él. Sí. Y no es necesario, como a veces lo hacemos, agarrar a alguien a bibliazos para que entienda, ¿no? Sino que sea Dios el que lo convenza, como nos convenció a nosotros, que es el Espíritu Santo obrando en las personas. Definitivo. Sí, te digo, es algo extenso todo lo que veremos el día de hoy, pero seguimos en ese camino, en ese paso de seguir alentando al pueblo de Dios, a los hermanos, a seguir conociendo de Dios, a seguir adelante, porque esto vale la pena. Definitivamente. Sí. Cristi. Yo me quedé así en shock. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Fer, es cierto, es totalmente apegado a la palabra. Por algo dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si entendemos ese versículo, si lo escudriñamos bien, le pedimos a Dios que nos dé revelación, realmente vamos a vivir todos los días glorificando al Señor. No un día perfecto, porque no somos perfectos, pero inmediatamente nos vamos a dar cuenta, Señor, híjole, me equivoqué, perdóname, y otra vez, en lugar de ser cotidianos en los mismos malos hábitos, y como creyentes, pues es que estoy en un proceso, Dios está haciendo la obra en mí. No, Pablo lo dijo claramente, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso él se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito al Señor. Entonces esa es una manera de glorificar al Señor, decirle todos los días, Señor, pódame, renueva mi mente, renueva mi corazón. Por eso el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón, como dijo Fernando, porque de él mana todos los sentimientos, buenos y malos. Sí, pero Dios dice, dámelo porque Él va a tomar el control en ese corazón para irlo, cuando queremos pensar, maquinar algo y llevarlo a cabo, lo peor, es mi corazón, dámelo, ya no es tuyo. Toma control de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Entonces, estoy de acuerdo. Yo voto por Fer. Definitivamente. Mientras estemos hablando de la Escritura, créanlo que vamos a tener la razón. Porque la Escritura, cuando nosotros hablamos de un tema en específico, pero la respaldamos con la Escritura, con la palabra de Dios, es 100% de que tenemos la razón, en el sentido de darle el enfoque correcto con una correcta interpretación, ¿verdad? Eso es lo lógico. Pero estamos hablando de la Escritura y definitivamente no hay ni para dónde hacerse. Entramos en el tema, ahora sí. No se vayan a asustar con lo que voy a decir, porque son términos muy normales a los que han estado en institutos o algo por el estilo, porque lo van a relacionar quizá con otra cosa, pero no, es mero estudio, es historia, parte de lo normal. Dice, el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Otra vez, el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él
para siempre. ¿Según quién? Según un escrito llamado el Catecismo Menor de Westminster. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, el Catecismo Menor de Westminster es un documento que se hizo en el siglo XVII más o menos. Es meramente calvinista. Es historia, no se me altere la gente. Es de línea calvinista, pero es viene de la línea de los presbiterianos. Esto fue creado en aquella época, pero es bien interesante porque es el objetivo principal, dice el documento de Westminster. Es el fin principal de la existencia del hombre. Ellos fueron estudiados, son teólogos en la historia, etcétera, etcétera, pero llegaron a la conclusión que el propósito más importante para el hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. O sea, cuando nosotros entendamos que hemos sido creados para darle la gloria a Dios y conocer la Escritura donde dice cómo glorificar a Dios, es todo un éxito para un cristiano. Pero para ello necesitamos conocer lo que dice Dios y de qué manera a Él le gusta y quiere que se le glorifique. Porque a veces entramos en un problemita de que decimos, es que yo lo glorifico de esta manera, pero ni siquiera es bíblico. Es algo que a mí se me ocurrió, no sé, pero tenemos que estar apegados 100% a la Escritura como lo acaban de hacer ahorita. ¿Cómo hace una persona para glorificar a Dios? Es una de las preguntas más lógicas y prácticas y más significativas que podemos tener. El propósito supremo en la vida de cualquier hombre o mujer, para cualquiera que haya nacido en este mundo, es glorificar a Dios. Eso es de lo que se trata esta vida. Glorificar a Dios es el resultado final de la vida cristiana. La madurez espiritual es simplemente concentrarse y enfocarse en la persona de Dios hasta que estamos sumergidos en su majestad y su gloria. Esto es resumido en todo lo que dijiste. Cuando estamos creciendo en Dios y llegamos a la madurez y entendemos todo, quizá lo complejo de lo que podamos pensar nosotros de Dios, que todo está escrito en la Biblia, cuando alcanzamos a entender la esencia principal del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, de todo lo que nos regala el Señor en sus promesas, tenemos una madurez mayormente enfocada a darle la gloria a Dios. Entre más entiendes la Escritura, más te va a agradar darle la gloria a Dios. Dice que vamos a ir creciendo hasta llegar a ser unos cristianos maduros, y entre más maduros, más fácil será darle la gloria a Dios, honrarlo a Él. No me miren así que me asustan. Es verdad, y como tú dices, todo lo que tú acabas de hablar fue resumido en el pasaje que trae Fernando, de todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Exacto. Todo. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades a todo ser humano, sea de cualquier, digamos, religión, de cualquier creencia, denominación, lo que guste llamarle. A todo ser humano, toda la creación, Dios nos dio dones, talentos y habilidades, ¿verdad? Y como tú dijiste ahorita, mucha gente toma su propio concepto de cómo agradar a Dios fuera de la Biblia, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia, de qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer como creación de Dios y como hijos de Dios, es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si tú cantas, pues ¿qué cantas? Lo que cantas, alaba y glorifica al Señor. Tu forma de hablar te dio una facilidad de palabra como alguien que yo conozco en mi casa. Tu manera de hablar glorifica a Dios. Cada talento, cada habilidad que tienes, como tú decías anoche que estábamos con una pareja, ¿verdad? Si eres inteligente, esa inteligencia te la dio el Señor. Úsala para glorificar al Señor. Si sabes construir un arquitecto, un licenciado o un doctor, su trabajo debe de ser glorificar al Señor. Por eso dice la palabra, me quedo con ese versículo. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y qué tremendo, ¿no? Fer, la otra vez estábamos hablando, fuera del aire, ¿no? Obviamente. Pero estamos hablando tú y yo de lo que sucede en nuestra vida, en ocasiones, en el trabajo, en la calle. Ahorita antes de entrar al aire estábamos hablando también. Qué errados a veces estamos de quererle decir, estamos enseñando de que hay que darle la gloria a Dios y honrar a Dios en todo lo que hagamos. Y qué rápido se nos olvida. Qué rápido se nos olvida porque de pronto alguien en el trabajo nos hace enojar.
Alguien en la calle nos molesta. Parece ser que ese es nuestro talón de Aquiles de muchos. Todavía la poca paciencia o todavía la rápida forma de reaccionar iracundamente o perder la paciencia con mucha facilidad, no tener dominio propio, etcétera, etcétera. Eso no honra a Dios. Ahí es donde tenemos quizá algunos puntos flacos, la mayoría de la gente. Entonces necesitamos todavía seguirnos alimentando de lo que es Dios, porque es de la única manera donde podemos dar frutos. Es donde la única manera, y ahorita vamos a ir punto por punto. Yo traigo algunos puntos, espero que podamos desarrollarlos ahí con su ayuda. Es solamente, ahorita lo dije al principio, sugerir, son sugerencias de estos puntos, son maneras prácticas de cómo un cristiano puede glorificar a Dios. Y empezamos. Número 1. Debemos de aprender a confesar nuestros pecados inmediatamente. La confesión del pecado glorifica a Dios porque si nosotros, cada uno de nosotros, somos perdonados en nuestro pecado, automáticamente somos absolvidos, absueltos, o no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, ingeniero? Absueltos de nuestra responsabilidad de ese hecho de pecado, porque ya estamos diciéndole a Dios, Señor, híjole, ¿sabes una cosa? Te ofendí. Creo que la regué y necesito que me perdones. Estamos ahí automáticamente dándole la gloria a Dios y le estamos mandando un mensaje diciéndole, Señor, sé que tú eres el Dios Todopoderoso, yo soy simple mortal y del cual has tenido misericordia, pero creo que con mis actos no te di la honra y la gloria. De hecho, pequé, perdóname, límpiame otra vez, porque conocemos en lo que representa el Evangelio. Podemos ver, por ejemplo, Adán cuando peca, dice, cuando Dios lo enfrentó, Adán le dio una excusa. ¿Y cuál fue la excusa? Hey, Señor, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. En automático le estaba diciendo, o prácticamente le estaba diciendo a Dios, tú no hiciste, Dios. ¿Para qué me diste mujer? Si no me hubieras dado esa mujer, nada de esto hubiera ocurrido. Creo que como seres humanos siempre vamos a justificar nuestros errores. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Pero es que eso es algo de lo que decías ahorita, Cristi, que todo radica en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Si no enfocamos realmente nuestros pensamientos a lo que Dios anhela y Dios quiere, si no vivimos centrados como Dios en el centro de nuestra vida, vamos a seguir cayendo todavía, ¿sí? Si no sabemos que si me enojo y voy a hablar palabras que no debo hablar, voy a ofender a Dios, o sea, y si no vienes, o sea, el chiste es que a veces somos redarguidos, pero ¿cuánto tarda en redarguirnos esa palabra? Ajá. ¿Sí? Porque a veces, lo mismo que decías, si yo siento que yo estoy correcto, enojándome y reclamando lo que tengo que reclamar, o sea, pero tal vez no es la forma ni el conducto en lo que debe de suceder las cosas. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. O sea, si yo entiendo la palabra y yo sé que Dios dice, hey, yo peleo las batallas. Uh-huh. Yo peleo tus batallas. Tú no tienes por qué pelearlas. ¿Sí? Mía es la venganza, dice, en caso de que así sea, ¿no? David, los Salmos dice, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero si yo no dejo que Dios obre, no va a suceder nada. Al contrario, lo que yo voy a hacer va a retroceder. Uh-huh. ¿Sí? Explico esto porque esto a mí me sucedió en el trabajo, ¿verdad? Yo quise hacer la forma de hacerlo porque yo me sentía que estaba siendo defraudado. Pero no fue en la forma de Dios ni en el tiempo de Dios como yo actué. Entonces lo que hice fue, Señor, venir a Él, pedir perdón y en una forma de sumisión, o sea, ok, voy a aceptar las consecuencias de que lo que yo haya hecho venga, ¿no? Entonces, pero es en eso, o sea, pensando en Dios y en agradar a Dios. Señor, pero si tú me perdonas, si tú haces esto y tú acomodas todo, ok, pero es por tu gloria, es por ti. Yo ya la regué, ya vengo delante de ti y te pido perdón, pero yo ya la regué. Vengo reconociendo mi error delante de ti, o sea, yo te pido ahora que tú acomodes lo que yo normalmente con mis palabras o con mis actos hice mal.
Entonces eso es lo que es algo que debemos de aprender como cristianos. Sí. Y glorificarlo en el proceso de las consecuencias. Porque Sí, vamos a también. tener consecuencias. Sí, y aún en esas consecuencias, o sea, darle la gloria a Él, Señor. Mismo de Rey David, cuando él quería hacer un holocausto que fue, ¿no? Ve y hazlo, le dice el profeta, ve y hazlo en el viñedo de tal persona. Y fue, y la persona le dice, no, toma, ahí está la madera, ahí están los animales, toma todo lo que quieras, rey. No, no, no. Si yo pequé contra Dios, quiero yo mismo retribuir ese pago, o sea, eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Ajá. Fue y pagó lo que tenía que pagar por el terreno donde hizo el holocausto, fue y pagó por los animales, por la madera, porque eran las consecuencias de lo que ya había hecho. Y O sea, glorificó a Dios. Y de esa forma glorifica uno a Dios también. O sea, como decía Jared ahorita, reconociendo mi pecado es que yo glorifico a Dios. ¿Por qué? Porque lo reconozco como mi Rey y mi Señor. Tenemos que vivir de esa forma, de que Dios sea el centro de nuestra vida. Él debe ser el que está sentado en el trono de nuestra vida. ¿Sí? Nos debemos de mover conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros anhelamos y deseamos, porque nos podemos equivocar. Y es muy fácil que le erremos al centro, que es lo que es pecado, errar al blanco. Así es. Yo tengo aquí un pasaje que dice en 1 de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Es bien importante. Dice que esta palabra en griega para confesar es homologeo, que significa decir lo mismo. Confesar significa estar de acuerdo con Dios, que el pecado es nuestra culpa y arrepentirnos. Ese acto glorifica a Dios. No tenemos que suplicar el perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tan pronto como estemos de acuerdo con Él. Como vayamos con Él y decir, aquí estoy, Señor. Y como te digo, reitero, en las circunstancias, en el proceso de que las consecuencias. Sí, por eso tenemos que estar de acuerdo con Dios, de decirle, Señor, tú sabes que he cometido un pecado contra ti, tú sabes que te ofendí, tú sabes, ya nos pusimos de acuerdo, entonces perdóname. Y ya, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando lo confesemos. Sí. O sea, estamos diciéndole, Señor, reconozco que la regué. Aunque Él ya lo sabe, ¿verdad? Exacto, por eso dice decir lo mismo, porque ya Él ya lo conoce, Él ya sabe lo que nosotros hicimos, pero está esperando a ver a qué horas vienes para decirme, perdóname. Sí. Porque ese buscarlo para perdóname es un mensaje para Dios, decirle, Señor, te reconozco como mi Dios y sé que te ofendí, esto que hice te ofendió. No, Porque tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo. Entonces, Él inmediatamente dice, ok, te perdono ya. Y de esa manera estamos glorificando a Dios. Por eso es necesario pedir perdón cada vez que la reguemos. Por eso lo repito mucho, la vida del cristiano es un arrepentimiento continuo. Porque el que peca normalmente y no conoce de Dios, pues, no siente remordimiento, no siente absolutamente nada. Sigue su vida de pecado común y corriente. Pero un hijo de Dios, en cuanto la riega, en cuanto comete el pecado, inmediatamente siente ese remordimiento y no es precisamente su conciencia, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida que nos dice, hey, la estás regando feo, por eso tienes que correr inmediatamente a los pies de la gracia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y automáticamente le estamos dando honra a Dios. Cierto. A través de ese acto. Otra de las cosas, punto número 2. De que podemos darle gloria a Dios es a través de los frutos. Y dice Juan 15:8. Eso lo sabemos de memoria todos. Ay, sí, seguramente. ¿No? Dice, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que lleven mucho fruto. ¿Por qué? Porque entonces el mundo puede ver los resultados de una vida llena del Espíritu y para eso, obviamente, estamos aquí para mostrar a Dios, al mundo. Una de las cosas interesantes es, dice, que lleve mucho fruto. Mucha gente inmediatamente piensa, y así me vendieron la idea cuando yo recién me convertí al cristianismo o a Cristo, fue de que decían, es que tienes que llevar fruto, y eso era alcanzar almas. Ajá.
para mí era alcanzar almas porque así me lo enseñaron. Pero sí es correcto, pero también es correcto lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Exacto. Cada cosa que acabas de decir, lo que dice el versículo, es tan importante adjudicárselo. Cada cristiano tenemos que agarrarlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad. Y es lo que hablábamos ahorita, que somos muy de mecha corta, decimos, híjole, parece que eso nos enorgullece bastante. Que nos reconozcan como que, ay, eres de mecha corta, no aguantas nada, no toleras nada. No, simplemente no estamos reflejando a Cristo a través de mi persona, porque requiero el fruto del Espíritu. Y eso, ¿qué dice al final? Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La ley no. Si yo tengo todo ese tipo de fruto, ¿qué está contra mí? Absolutamente nada. Entonces, eso trae las formas de darle honra y gloria a Dios. De que tengamos nosotros cada punto ahí que el Señor nos ha dicho, hey, ¿saben una cosa? Ustedes necesitan amor. Primero, tener amor de parte mía, que me amen a mí, porque ese es el gran mandamiento. Después, hacia el prójimo. Pero tienes que también tener gozo. Gozo de saber que tienes salvación, de que tienes vida eterna, de que tienes a un Dios creador que te ama, que es justo, fiel, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Gozo, paz. Y no es cuando te dan un bachón en la cabeza, ¿verdad? ¡Pum! Paz. No, ese no es la paz a la que se refiere. La paz, dice la palabra de Dios, que es algo que no lo podemos entender. La paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. No lo podemos entender. O sea, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas. Cuando alguien, simplemente cuando a alguien se le muere un familiar y es cristiano, y el familiar que murió aún también es cristiano o no, eso no quita nada, pero la paz que da Dios al cristiano, la gente no lo entiende porque dice, híjole, ¿por qué no llora? Uh-huh. ¿Por qué no está a grito abierto llorándole a su familiar que acaba de morir? Porque Dios está con él o con ella. Así es. Yo lo experimenté de una manera así de especial. Así es. Que yo hasta le decía al Señor, ¿por qué no siento eso que me desgarra? ¿Cómo no lo puedo, o sea, gritarlo, expresarlo? Había una paz dentro de mí al perder a mi madre. Y no la podía entender inclusive. Yo sabía que era Dios dándome ese abrazo, dándome ese consuelo que necesitaba en esos días. Pero no la puedes explicar. No la puedes explicar. Y está el dolor ahí. Pero ese dolor sobrepasa la paz del Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento. Y yo lo agradezco al Señor, de verdad, por experimentar este pasaje. Suena raro, pero es muy bonito. Sí, ¿crees tú, Fernando, que necesitamos todo este combo de cosas que nos invitan a tenerlas como cristianos? Es que si no podemos avanzar. Sí. No podemos madurar, no podemos avanzar, no podemos madurar, no podemos llegar a la plenitud que Dios quiere que tengamos, ¿no? No podemos ser de bendición ni ser bendecidos, ¿sí? Debemos de entender, o sea, lo decías ahorita en el primer mandamiento, o sea, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Si no venimos a ese tal grado de conocer a Dios como Padre, de conocer que me ama, que me ha redimido a través del sacrificio de Jesucristo, que me ama a pesar de que soy un pecador o que fui un pecador y que me limpia, ¿sí? En ese proceso de caminar, lo que Él anhela, en lo que nosotros andemos, dice que ha preparado obras de justicia para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, eso es a lo que debemos de llegar, a entender realmente que Dios me ama. Uh-huh. Eso a muchos nos cuesta bastante, y más cuando tuvimos aceptarlo primero como padre. Uh-huh. Nos cuesta. Saber que me ama a pesar de lo que soy o de cómo soy, también nos cuesta. Sí. El saber que obra a nuestro favor y que da gracia delante de nosotros nos cuesta.
O sea, todo eso es ese proceso que debemos, por eso es que debemos de entender la verdad. Y esto es a través de leer la Escritura y a través de la palabra. Porque si no, de otra forma no. Sí, decía un pastor español, Juan Manuel, dice, es que tenemos que escudriñar la Escritura. Aún y cuando vayas delante de un pastor, dice, no lo tengas en cierto rango. Ujú. Tienes que escudriñar como los de Berea. Así es. ¿Sí? Tienes que saber lo que se te está hablando. ¿Por qué? Porque te pueden estar dando falsa doctrina o una mala doctrina y tú la estás creyendo. Entonces, todo eso es, en nuestro caminar como cristianos debemos de entender eso. De que hay cristianos que nos van a ofender porque no son cristianos maduros y porque no están firmes tampoco en la fe. Tienen sus errores como los tenemos nosotros. Por la imperfección. Sí, humana. por la imperfección. Y algunos nos alejamos de las iglesias porque ya me ofendió fulano, ya me ofendió sultano, o le presté dinero y no me pagó, o circunstancias que pasan en la vida. Y Dios desde acá, ¿y yo qué culpa tengo? Sí. Que ese es el gran error que cometemos, ¿verdad? Nos ofende una persona, sea del nivel que sea en la iglesia, y nos alejamos de Dios. O nos dicen, es que tú no cambias, tú sigues igual. Ujú. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes? Si realmente el que conoce el corazón es Dios. Así El que lleva el proceso en cada una de nuestras vidas es Dios. Si le estamos dando es. gloria o no a Dios, Él es el que lo sabe. Ujú. ¿Sí? Él es el que lo sabe. Tal vez no lo estemos reflejando todavía externo, pero ese cambio está dentro de cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Empieza ese proceso. Aparte que a veces la gente se predispone a quererte ver de una manera como ellos lo imaginan. Ujú. O sea, si no es como tú quieres, entonces estoy mal. No, es como Dios dice que tiene que ser. Y es que ese es un proceso muy otro, particular. es otro error que cometemos. Aún como de lo que esperamos de Dios, lo queremos ver de cierta forma, de tal forma. O sea, no hemos aprendido que el libro no se critica por su portada, porque no sabemos el contenido. Exacto. ¿Sí? No hemos aprendido que ¿cómo dice el otro? Que el león no es como lo pintan, ¿no? O sea, todo eso, o sea, no lo hemos aprendido. O sea, no hemos aprendido que debemos dejar de juzgar porque no tenemos esa capacidad de juzgar. No debemos. Porque nos engaña nuestra forma de sentir, de ver. Nos dejamos guiar. Mismo Dios se lo dijo al profeta Samuel cuando fue a ungir a David por rey. Dice, es que tú ves con tu ojo. Tú ves lo maravilloso de la persona, lo externo, pero yo veo lo interior. ¿Sí? Y eso es en lo que debemos de pulirnos nosotros, dejarnos pulir. Ujú. ¿Sí? Nos enseñaban el domingo, debemos de seguir en la rueda del alfarero. Todos los días. Todos los días, o sea, ya no podemos movernos de ahí. Si queremos llegar a ser esa vasija de honra, debemos de pasar el proceso de la mesa del alfarero. Ujú. ¿Sí? El proceso de ser construido como una vasija Ujú. completa, que diga el alfarero, ok, ya estás completo aquí, sigue. El otro proceso, Vamos a meterlo al fuego. Para al que- fuego ahora. Para poder, pero no llegas a ser el vaso de honra hasta que no terminas un proceso. Exactamente. Y ese proceso es el que debemos de vivir cada uno de nosotros. Pero a veces por circunstancias o por malos entendidos, cuando dejamos a veces una iglesia, esos procesos los dejamos inconclusos. Sí. Y no sabemos, nos vamos huyendo sin saber que a dónde vamos, Dios está preparando a otra persona para que continúe con lo que se estaba haciendo. Dios ¿Por no va qué? a parar su obra. No, No la va a por su amor no la va a parar. Es mejor seguir donde estás. Como dijo el rey David, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Exacto. ¿Dónde me esconderé de ti? Si aún debajo de las piedras, donde vaya, ahí está el Señor. Entonces, es mejor dejarlo que nos siga Moldeando. moldeando. Muy bien. Exacto. Vamos a mandar un saludo, como ya es costumbre, a nuestra amiga Flor Vázquez, hasta Comitán, Chiapas. Muchas gracias, Flor, por estarnos escuchando. Nuevamente es una fiel del programa Hablando Claro. Gracias, Flor. Dios te bendiga grandemente. Ojalá un día podamos conocer Chiapas. Roberto, buena tarde. Qué bien que se unió la hermana a ustedes. Eso, sí, yo Gracias. también estoy contento. Muy ameno programa, interesantes sus temas. Ya había escrito antes, soy guardia de seguridad. Mucho. Ah, cierto, ¿verdad?
Cierto, ya habíamos visto uno de tus comentarios, Roberto. Dios te bendiga, Roberto. Bueno, yo quizá estés trabajando, quizá no, pero gracias por escucharnos. Dios te bendiga grandemente. Daniel Martínez dice, todos los días la regamos, y es verdad. Siento inmediatamente ese remordimiento, pero ¿cómo hago cuando es el mismo pecado cometido? Ay, Danielito, gracias, eres parte de mi equipo. Pasamos, yo creo que la mayoría de los cristianos por ese tipo de cosas. Créelo, necesitamos un discipulado. Un discipulado que nos lleve hasta liberación, si es posible. Pero sí, solamente Dios puede hacer esa libertad total. Pero yo me quiero comentar algo acerca de esta persona. No te alejes, no te alejes, sigue persistiendo en el Señor, no hagas caso a los susurros del enemigo, ya hiciste esto y ahí vas delante del Señor. No, Dios va a obrar en ti, Él no va a parar, como dijimos ahorita, ¿verdad? Él no va a dejar la vasija a medias. Exacto. No te quites de la rueda, deja que Dios siga trabajando en ti, y cuando menos acuerdes, ya no vas a volver a hacer el mismo pecado. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando en ti. Definitivamente. Y ahorita estábamos hablando del fruto también, que es otra de las cosas que glorifica a Dios. Y estábamos hablando de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, donde nos da la lista del fruto del Espíritu. Y esto es una de las formas también de darle gloria a Dios. Pero la otra también se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Que dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces las buenas obras son fruto. Cuando vivimos una vida de buenas obras, el mundo verá y glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces también las buenas obras, porque decíamos en una ocasión, en mi esposa y yo, cuando tenemos el sentir de parte de Dios, y ese es el punto donde voy. El estar ayudando, por ejemplo, a una familia de escasos recursos, a un grupo de niños que necesitan alimento, etcétera, etcétera, o llevarles una pequeña despensa a alguien que Dios nos dirija, ¿verdad?, para llevarle esa ayuda. Eso humanamente Jared no lo puede hacer. Cristi no lo puede hacer humanamente. Nosotros que estamos haciendo esto. Solamente el poder de Dios lo puede hacer, el que ha transformado nuestras vidas, lo puede hacer en nosotros y en cada persona. Eso habla de las obras, y ahorita lo dijiste en tu comentario anterior a esto. Dijiste que Dios había preparado las horas para que anduviéramos en ellas. Y eso es exactamente correcto, porque Dios prepara exactamente lo que tenemos que hacer, porque esa es su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias, mi vida. Entonces es algo interesante cuando vemos que también las obras que hacemos no son movidas solamente por nosotros, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Hay gente que ayuda a muchos, es movidos a compasión, pero yo les garantizo que es Dios detrás de todo esto, porque el hombre no tiene nada de bueno. Es lo que te comentaba ahorita, ¿verdad? Dios, en el momento que hizo su creación, en el momento que hizo al hombre, lo equipó para que haga esas obras, porque dice que no hay justo ni uno, todos somos malos. Entonces cuando hacemos algo bueno, ¿quién lo hace? ¿Quién nos pucha a llevarlo a cabo? Dios, nuestro Creador. Es Dios. Sí, y ahorita que dije que no hay buenos, que no somos buenos, también la Escritura lo dice. Dice, cuando hace referencia que dice, si ustedes, padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, con mayor razón Dios, entonces vuestro Padre que está en los cielos, dice. Así que nos está diciendo que por mucho que quizá demos mucha bondad y todo, y no somos creyentes, hacemos muchas obras y todo, seguimos siendo malos. Ya somos transformados cuando conocemos de Cristo, porque hay un poder sobrenatural que cambia y transforma corazones, y ya no somos y no podemos ser los mismos. Ahí ya cambia la cosa. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestros hábitos, y le podemos añadir la lista y de aquí le seguiríamos, ¿verdad? Sí, no, Dios nos habla de que la gente que ha llegado al arrepentimiento y ha puesto su fe en Jesucristo dice que somos santos y somos justos. Entonces imaginémonos la gente que le digamos allá a la gente que no conoce a Dios, hey, permíteme, es que yo soy un santo. Te va a decir, estás pero bien loco. No, es que no entiende todavía eso. Pero simplemente somos apartados para Dios, para un fin específico, y hemos sido limpiados, purificados del pecado anterior, etcétera, etcétera. Y podemos hablar
de ese tema que nos vamos a ir desviando, ¿va? No. Si no te dicen yo soy santo, te sí, yo soy Blue Demon. Blue Demon. Y ahí nos ponemos contras. Sí, ok, tercer punto. Otra de las cosas es alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Ándale. ¿Sí lo escuchó? Alabe a Dios. No me... Está muy bonito. Bueno, después lo escuché. El Salmo 50, y obviamente cuando hablamos de alabar a Dios, es exaltar a Dios a través de nuestras palabras, de utilizar aún nuestro cuerpo para levantar nuestras manos y rendirnos a Él, que eso es lo que significa. El Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza, me honrará. Más claro, ni el agua. Definitivamente el que da alabanza a Dios y declara con su boca, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que está sentado a la diestra del Padre, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. Estamos honrando y le estamos dando la gloria a Dios. Estamos glorificando a través de la alabanza a Dios. Una manera de alabar a Dios es darle crédito por todo. Por la comida, por el día, por el sol, por el aire, por todo. Por nuestros hijos, por la casa, por el auto que tenemos. No tenemos auto, por la bicicleta que tenemos. No tenemos bicicleta, gracias por los pies que tenemos para andar caminando. Entonces hay muchas cosas por qué agradecer. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 26 al 31. Cuando Joab obtuvo la victoria contra Rabá y se apoderó de la corona del enemigo, envió por David para poder presentarle la corona a él. Este es un buen ejemplo de cómo el cristiano debe actuar para con el maestro. Nosotros ganamos una victoria en su vida, pero no lleva la corona, se le da al Señor, quien ha ganado la victoria por usted. Esto es interesante. A veces tenemos logros, tenemos victorias y decimos, este triunfo, esa es una corona, este triunfo es mío, y no le damos la gloria a Dios. Ahí ya le estamos robando la gloria a Dios. Pero cuando entendemos que nuestros triunfos es gracias a ese poder divino de Dios, y le decimos, Señor, gracias, esta victoria así ha sido mía, pero gracias a tu ayuda. Sin tu ayuda yo no hubiera podido lograrlo. Eso es darle la gloria a Dios y es reconocerlo. Y es una forma de alabar a Dios con nuestras palabras. Igual cuando estamos en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Tú que eras parte del grupo de alabanza. Que la parte, no, en realidad lo que buscamos es eso, ¿no? Lo que se busca es eso, darle la gloria a Dios, tratar de interpretar las alabanzas y los cantos que a Dios le agradan en ese servicio, ¿no? Claro. Y tratar de llevar a la iglesia a eso, a darle la gloria y la honra a Dios, a darle la alabanza a Dios, y que puedan entrar, que a veces no lo vemos, ¿verdad? De esa forma, con alabanza entre sus atrios, y llegar hasta el lugar y tratar de que todos lleguen al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de la alabanza. Y entrar por sus atrios con acción de gracias. Y a veces nos gana, ¿verdad?, la distracción. Con sus cantos en alabanza, algo así, creo. Bueno, yo sé que lo vas a buscar. Sí. Muy bien, pero vamos a cambiar de tema. Otro de los puntos interesantes es, esté conforme. Esté conforme con lo que tiene, con lo que vive, con lo que hace. Esté conforme. Porque aquí entramos en un tema bastante serio, delicado, donde mucha gente puede no estar conforme. Es que una cosa es estar conforme y otra es ser conformista. Exacto. Por eso te digo que mucha gente así puede sentirse medio incómodo. Podemos estar descontentos con nosotros mismos y nuestras circunstancias. Pero, ¿quién nos creó? Definitivamente Dios. Y Él promete suplir todas nuestras necesidades. Cuando estamos conformes, reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas y eso le da gloria. Si estamos descontentos, es lo mismo que cuestionar la sabiduría de Dios y eso no le glorifica. Por eso decía, es muy interesante saber que el estar conforme no nos priva de seguir avanzando, de seguir buscando. Ya nada más porque, bueno, pues ya yo tengo un carrito que apenas anda y arranca a veces y echa mucho humo y no, pues ya me conformo con este. No.
O sea, yo sé que el día de mañana Dios proveerá. Y Dios me proveerá un auto mucho mejor, para andar más seguro, para andar más cómodo. Pero el estar conforme, decirle, Dios, sabes una cosa, y tú sabes lo que me sucede, y aún así yo te sigo alabando. A pesar de las circunstancias, seguimos dándole la gloria a Dios. Lo que hizo Job, por ejemplo. A pesar de que perdió todo, él siguió dándole la honra a Dios. Por un propósito le pasó esto, sí. Lo vemos al final, ¿verdad? Porque nada más conocía de Dios de oídas, dice. Dice, pero ahora ya te veo. Ahora ya sé quién eres. Entonces es importante entender esto. Pablo testificó, y entramos desde Job hasta Pablo. Testificó, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Así es, Filipenses 4:11. ¿Qué dice? Es lo que acabas de decir. Filipenses 4:11. Pablo estaba seguro que Dios usaría todas las cosas, la pobreza, así como la abundancia, la comodidad, así como el dolor, para el bien de Pablo y la gloria de Dios. Es bien interesante cuando Pablo expresa y dice, he aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Pero de cualquier manera que sea, yo sigo dándole la gloria a Dios. Creo que esto, Pablo, cuando nos habla de que dice, he aprendido, creo que es un proceso. Es un proceso en todo creyente, ¿verdad? De que tenemos que aprender a vivir contentos como estemos, con lo que tengamos. Porque estamos en una economía bien, contentos. Llega la escasez y nos enojamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pero como a mí me llama mucho la atención esta palabra que dice Pablo, he aprendido. Y nos cuesta. No sé si nada más a mí. Confieso mi pecado. Nos cuesta cuando las cosas van mal estar contentos. Dice mi esposo, ya te cambió la cara. No, yo estoy bien. Avísale a tu cara, ¿verdad? Y más como mujeres que luego mostramos lo que sentimos, ¿verdad? Somos muy emotivas. Pero tenemos que tomarlo como un reto, creo yo. Tomarlo como un reto y llegar a, como lo hizo Pablo, estar contentos. Nosotros estamos pasando por una situación difícil con la electricidad, ¿sí? Y decimos, Señor, ¿qué calor hace? Estamos sufriendo el calor. Y se hace calor aquí en la frontera de Ciudad Juárez, hace calor. Sí. Y desde que sucedió eso que fue, ya ni sé si fue ayer o antier en la noche, sí. Yo me puse a alabar al Señor. Señor, tú estás en control. No fue problema de la casa, digo, qué bueno, porque así los aparatos están intactos, no se han dañado, pero fue general y ahí está el problema. Ya es hasta hoy, ya tenemos 2 días completos con hoy. Y no me he enojado, sino todo lo contrario, Señor. Y ahorita que viene esta palabra, digo, tengo que aprender a estar contenta cualquiera que sea la situación. Espero que cuando se presente otra situación podamos estar contentas también y mostrar fruto para el Señor. Exacto, y así reflejamos a quien servimos. Es algo bien interesante porque nosotros, al menos, no sé, Fer, yo he aprendido que no hay que preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, Señor? ¿Por qué me pasa eso a mí? No, mejor hay que preguntarle ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto que está pasando en mi vida? Es una circunstancia bien dura, bien difícil, mas sin embargo, enséñame, Dios, ¿para qué? Ajá. Estás permitiendo que yo pase por este tiempo difícil. ¿O qué deseas que aprenda, ¿no? en esto? Sí, ¿para qué? Así es, los para qué de Dios. O sea, hay que cambiar ese por qué a para qué. Y así vamos a crecer más rápido, creo yo. Porque todos vamos a pasar por aflicciones. Sí, no, es que muchas de las cosas que pasamos depende de nosotros, ¿no? Uh-huh. De qué tan rápido podamos entender que todo tiene un propósito. Uh-huh. Dice que todas las cosas ayudan para bien y más para los que están esperando en el Señor. Ahí se cumple la palabra, ¿no? Los que estamos esperando en Él, las cosas que pasamos tienen un propósito en nosotros. Y todo es que sigamos creciendo y avanzando a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, a eso somos llamados, a crecer a la estatura del varón perfecto. Pablo dice, aún con todo lo que hizo y todo lo que logró, dice, no siento yo que ya haya alcanzado. Exacto.
¿sí? Y dices, Pero ¿cómo? aún así prosigo hacia la meta, Sí. al supremo llamamiento. Entonces, si Jesús nos pone una vara alta, Pablo nos dejó una vara alta también. Sí. Y es algo en lo que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Nos dicen que en lo que yo estuve recopilando en la información, tenemos una vida tan frágil que no nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos la podemos perder. Así Muy es. cierto. Y vivimos despreocupados de ello. Sí, porque un accidente o algo, cualquier cosa, hasta un resbalón, nos podemos un mal golpe o algo y ahí terminamos. No lo sabemos y no lo entendemos, sino que creemos y hacemos planes para una vida a futuro, ¿no? El caso que viene en la Biblia de aquel que está orgulloso de todo lo que ha logrado, de que va a ser más grande sus graneros y va a hacer a sus posesiones, ¿va? Que van a ser mayores. Y la contestación que tienes es: necio, no sabes que hoy vienen por ti. Y todo lo Entonces, que has juntado, y todo lo para quién será, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos, no porque deseemos la muerte de unos, pero debemos de entender que no tenemos una vida comprada, que no hemos pagado un boleto hasta cierta estación, sino que en cualquier momento puede ocurrir. No tenemos la seguridad de que vamos a vivir mañana. Sí. Entonces, el abrir los ojos en la mañana es dar gracias a Dios. Merece dar un gracias a Dios. Porque cuántos no despiertan, porque cuántos no se levantan. Entonces, en eso debemos de tener cuidado. Así es. Y si no somos agradecidos con Él, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestra vida debe estar enfocada en eso, ¿no? Y pues gracias a Dios es que estamos aquí también nosotros, y es que podemos estar aquí, ¿sí? Es algo, del tratar de darle la gloria a Dios cada día, es algo que nos lleva y nos debe mantener centrados en lo que es, en la cruz, estar viendo hacia la cruz, el sacrificio que hizo Jesucristo, lo que hoy he obtenido gracias a ese sacrificio de Jesús, y porque Dios me ha llamado, o sea, ni yo mismo pude haber venido a sus pies solo. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando me hablan, en mi caso, cuando me hablaron que no se siente uno digno, no, es que primero quiero cambiar aquí, quiero cambiar acá, quiero hacer esto, no lo hacemos, porque no logramos avanzar. Pero tomados de la mano de Dios es que avanzamos. Cierto, totalmente diferente. En nuestras fuerzas no podemos hacer cambios. No. Tenemos que Un estar cambio tomados radical solamente de la mano de Dios, solamente de la Señor. guianza del Espíritu Santo es que debemos de estar tomados. Así es. Totalmente cierto. Vamos a tomar un tiempo para saludar a nuestros amigos que están mandando mensajes. Dice Raúl Valdés, y esto es algo interesante, dice: un consejo, ¿cómo puedo no pecar si la tentación siempre está? Es muy difícil, soy el único cristiano en la familia y todos toman y mis padres me ofrecen, etcétera, y eso es difícil. No he caído, pero batallo. Yo pienso que es necesario que te reúnas con alguien que haya pasado algo similar, porque nosotros hemos pasado. Nosotros lo pasamos, pero en mi caso yo fui muy firme en mi fe, en mi cambio de ser un loco a ser un cristiano. Pero yo pienso que es necesario conocer las promesas, Raúl, de Dios. Es necesario conocer todas las promesas de Dios y agarrarnos de ellas, porque créelo que los primeros que traen juicio a nuestra vida por un cambio para bien es la misma familia. Y empiezan a criticarte y empiezan a atacarte pero solo te recuerdo una cosa: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etc. Nuestra familia no son nuestros enemigos, sino quien está ahí. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha prometido. Entonces sigamos adelante en esa fidelidad para con Dios, porque Él es fiel para con nosotros. Así que tenemos simplemente que ser recíprocos con Él en ese sentido. Y cómo pecar, híjole, dijo José, el que conocemos como José el Soñador: Dios me libre de pecar contra Dios. Entonces debe de ser un sentimiento por amor a Dios. Recuerda que estábamos hablando del primer y gran mandamiento,
y hay que aplicarlo a nuestra vida. Debemos de entenderlo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y eso es clave, y obviamente no nos vamos a parar mucho tiempo aquí, pero yo te recomiendo, habla con tu pastor, habla con un hermano maduro, y te lo aseguro que vas a recibir mucha ayuda, porque, te vuelvo a repetir, necesitamos saber las promesas de Dios para podernos anclar en ellas. Eso es una de las cosas más claves para nosotros. Luis, desde Venezuela, un saludo, les ruego que sigan orando por esta nación. Claro, Luis, créelo que estamos orando por Venezuela, estamos sabiendo todo lo que está pasando por allá, pero Dios tiene el control, sobre todo es su pueblo, Luis, y su pueblo pues se tiene que levantar en oración, y sabemos que Dios es poderoso y fiel. Un saludo hasta Venezuela, y que Dios los bendiga mucho, Luis. Norma García, buenas noches. ¿Ustedes qué opinan sobre pecar pensando que Dios me perdona? Peco ahora y después me arrepiento. Digo porque lo he visto. Saludos desde Colonia Chaveña. Les veo por Roku. Órale, muchos saludos, Norma García, a esa hermosa colonia de tradición aquí en Ciudad Juárez, la Chaveña. Uh-huh. La Chaveña y su glorieta, ahí donde vendían chicharrones y colitas de pavo en aquella época de los 80s por ahí. Digo porque yo ya soy viejo. Ya soy viejo, yo soy ya voy por el 5º piso por allá. Bueno, Norma, ¿quién le quiere contestar? Dice, buenas noches, ¿ustedes qué opinan sobre pecar pensando que Dios me perdona? Pero peco ahora y después me arrepiento. Híjole. Dice porque lo ha visto. Yo le aconsejo que no siga pensando eso. Ella dice que lo ha visto, que no. Sí, no o sea, las personas que hacen eso, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellas, ¿verdad? Porque como ahorita estaba hablando Fernando precisamente, ¿verdad? No sabemos si mañana vamos a amanecer. Así es. No sabemos si ahorita saliendo de la radio sucede algo. Que esperemos que con Dios que no, ¿verdad? Pero eso es algo que una persona coherente, una persona vaya hasta con inteligencia, no lo va a hacer. Porque sabemos que nuestra vida no está en nuestras manos. ¿Y qué tal si digo, bueno, pues me peco, después me arrepiento, pero qué tal si inclusive en el acto de pecar llega la muerte? Así como le llegó a esta persona, ¿verdad? Que estaba pensando en guardar todas sus riquezas, almacenar y luego ya después descansar. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, hoy vengo a pedir tu alma. Entonces, así somos nosotros. No sabemos en qué momento, en qué hora va a venir el Señor y va a pedir nuestra alma. Va a decir, hasta aquí llegaste, ya terminó tu ciclo. Entonces, no debemos de tener este pensamiento equivocado, erróneo, porque ese pensamiento no proviene de Dios para empezar, es del enemigo engañándonos, y sabemos que el enemigo solamente vino para matar, para robar y para destruir. Él es quien pone esa mente en la persona. Ve y peca y después te arrepientes, pero desde ahí ya estás mal, mejor no lo hagas. Bueno, sí. Yo te aconsejo que no lo hagas. Sí, y es que en realidad, o sea, se está viendo la intención del corazón, ¿no? Uh-huh. Creer que podemos manipular a Dios de que, yo sé que voy a pecar, pero Dios también sé que Dios me perdona. Pero entonces, ¿dónde está el amor que Dios ha depositado en ti? Si dejamos de pecar, la palabra dice que con el temor a Dios el hombre se aparta del pecado. Exacto. O sea, ¿realmente hay temor de Dios en ti o no hay temor? Entonces, no. Eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? Si yo mejoro o estoy esforzándome por mejorar mi vida, es por amor a Dios. Porque he conocido y me ha venido a mí el conocimiento de la palabra de que Dios me ha amado aún a pesar de cómo soy, pero también el proceso de limpiarnos, ¿no? Pero si ya con toda la facultad de que puedo pecar y le puedo pedir perdón a Dios, pues ahí estamos obrando, ahora sí que con alevosía y ventaja, ¿no? Porque de hecho creo que ni siquiera es un perdón. Un perdón es genuino, te duele tu corazón al pedir perdón y Señor, ayúdame a no volver a caer. Entonces realmente es una palabra que solamente sale de los labios de la persona. Sí, bueno, es algo que debemos entender una cosa. Dios dice que el que es hijo de Él no peca deliberadamente. Uh-huh. No podemos estar pecando deliberadamente y pensar que seguimos siendo hijos de Dios. Porque dice la palabra que un verdadero hijo de Dios no peca deliberadamente. Ahora, entendemos que hay un proceso de crecimiento, entendemos que hay quizá ignorancia de la palabra, entendemos quizá que no ha habido una enseñanza correcta, entendemos que no ha entendido el significado de la gracia y que quizá la está malbaratando.
o la está reduciendo a su mentalidad, etcétera, etcétera. Pero yo le quisiera a Norma García, nos vamos a topar con eso siempre. Porque la palabra también dice que en la iglesia del Señor, y no me refiero al edificio, sino al cuerpo en total, a la gente, va a haber trigo y cizaña. Entonces, ¿qué tal si la gente que has observado no es trigo? Es cizaña. Entonces, solamente veamos eso y seamos sabios. Si es verdaderamente un cristiano, tarde o temprano tiene que dejar de pecar y estar teniendo esa práctica de pecar y luego arrepentirse. Al fin y al cabo, yo tengo la puerta abierta, tengo VIP para el acceso al cielo. No, eso no funciona así. Dios no, dice que no tendrá por justo al culpable. Por inocente. Al inocente por culpable, gracias. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, aún con la gente que observamos así. Oremos por ellos. Eso es nuestro trabajo, oremos por ellos, porque siempre lo vamos a ver, Norma, créelo, siempre lo vamos a ver, pero es parte también de lo que vuelvo a repetir, del proceso de crecimiento. Quizá alguien que le dio enseñanza doctrinal no lo adoctrinó bien, quizá está o no está conociendo la escritura en los puntos más delicados referente a eso. Así que, bueno, espero que te haya servido este pequeño punto de vista. Otra de las cosas para darle gloria a Dios y honrarlo es proclamar la palabra de Dios. Yo creo que con esto vamos a estar terminando. Proclamar la palabra de Dios. Y eso nos recuerda a la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Antes de irse, Jesús nos dejó esa encomienda. Y no todo cristiano, absolutamente todo hijo de Dios, tiene que proclamar la palabra de Dios. Dice, yo no nací para predicar, yo no tengo el llamado a pastor, yo no tengo el llamado. No se preocupe, si usted está casado, tiene a su familia, usted debe de predicarles la palabra a sus hijos, a su esposa. Entonces, a su vecino, a su amigo del trabajo, al que está en la gasolinera, al que está en el crucero, bájese y bendígalo diciéndole: no tengo oro ni plata, más que lo que tengo te doy. Aquí está la salvación a través de Jesucristo. Y tenemos que proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo la ven? Definitivamente es un mandato, ¿verdad, Fer? Sí, hay que seguir La gran comisión. proclamándola, ¿no? Hay que seguir hablando. Y pues primero Dios que sea Él, ahora sí que trayendo a las personas, ¿no? A la verdad, a la luz que es en Cristo Jesús. Sí. Nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? Que también es parte del llamado que Dios nos hizo y para eso nos rescató, ¿verdad? Y si alguien nos llevó las buenas nuevas de salvación, que ese es el Evangelio, pues también nosotros llevémosla a otras personas todos los días tenemos la oportunidad. Así es. Todos los días. Pablo escribió: hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y segunda Tesalonicenses 3:1. ¿Cómo era la palabra glorificada a través de los creyentes? Ellos la escuchaban y la creían, confiaban en Cristo y habían nacido de nuevo y Dios era glorificado. Mira nada más. Uh-huh. Nosotros somos responsables de estar compartiendo la palabra de Dios, porque cuando una persona recibe el Evangelio y cree en el mensaje y lo vive, ahí es Dios glorificado. Mira nada más. O sea, hay fiesta en los cielos, La ¿no? importancia, por un pecador claro. que se arrepiente. Por eso tenemos que hacerlo. Provoquemos esa fiesta en el cielo. Así es. Entonces es uno de los puntos, creo que más delicados, es proclamar a Cristo. Y por último, se lleve a otros a Cristo. Va pegado. Junto con pegado. Dios también recibe la gloria cuando la gente es redimida. Es glorificado cuando la prisión de Satanás es abierta y los hombres y las mujeres son liberados del poder maligno. La gente es salvada de sus pecados con el fin de dar gloria a Dios. Así que mientras más personas se conviertan, más acción de gracias acontece y más personas hay en el coro cantando. Ay. Aleluya. Es importante, interesante. Hay un sentido de urgencia, que honremos a Dios y que le demos gloria con nuestra forma de vivir. Vimos ahorita como 6 o 7 puntos. Es muy interesante. El tiempo se nos va volando. Ya terminamos el tiempo, pero siempre agarramos unos 10 minutos de gracia, decimos.
Somos así. Pero, ¿qué tan importante es, Fernando? ¿Qué tan importante es glorificar a Dios con todo esto que hemos visto? Es que todo esto está dentro de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 23 dice, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa. Otra versión dice todo me es lícito, ¿no? Pero no todo les conviene, no todo nos conviene lo que vamos a hacer. Se permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Sí? Entonces es algo en lo que debemos de pensar. ¿Sí? Había otro versículo que dice que si en algo hay que pensar, en algo que hay del digno de alabanza, en esto pensar, dice. Sí. Ocupémonos en eso. ¿Sí? Ocupémonos en eso, no porque podemos hacer las cosas conforme, como lo hemos visto ahorita a lo largo del programa, conforme a lo que nosotros pensamos y anhelamos, pero realmente ¿a quién le estamos dando esa gloria? ¿A quién le estamos rindiendo? ¿A nosotros mismos o a Dios? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:8. Entonces, es algo que debemos de entender. Ponernos a pensar, por eso a veces lo decimos aquí, ¿no? Hacer un alto en el camino y meditar dónde estamos parados. Si realmente vamos rumbo a seguir siguiendo la cruz de Cristo, o estamos haciendo las cosas conforme a lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces es algo que debemos de entender, ¿verdad? Si estoy caminando en dirección para dándole gloria a Dios, como lo vimos ahorita en los otros capítulos, si todo lo que hago, todo lo que como, todo lo que vivo, ¿le estoy dando gloria a Dios en ello o no? Mi trabajo, que es una forma de darle gloria a Dios, lo estoy haciendo, ahora sí como decía Cristi ahorita también, ¿no? Que viene en la Biblia, conforme a la palabra, porque no trabajo para una persona, mi trabajo, estoy trabajando para Dios. No trabajo, como dice la palabra, no trabajo para engordar el ojo del amo, sino para agradar a Dios. ¿Sí? Debemos de entender que el trabajo que tenemos, Dios lo usa para suplir las necesidades en nuestro hogar y aún las necesidades que tenemos también, ¿verdad? Pero debemos de saber que lo tenemos gracias a Dios. Y a veces no lo entendemos. ¿Sí? Y no, por eso es que nos cuesta trabajo el darle a otra persona. ¿Por qué lo voy a dar? Pues se pongan a trabajar. A mí me costó. Sí, a mí me costó, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pensamiento, porque no hemos sido redimidos. Sí, porque Dios no ha trabajado, no ha roto ese corazón de piedra en nuestra vida. No se lo hemos dejado. Y ese es el detalle, que no hemos dejado a Dios obrar. Hay muchas cosas y muchas áreas en las que le hemos permitido, pero también hay algunas otras en las que no le hemos permitido a Él trabajar. Y ahí es ahí donde estamos detenidos en ese proceso. Queremos ver la gloria de Dios, pero no permitimos, o sea, que Dios se glorifique a través de nosotros, ¿verdad? Lo de la rueda del alfarero trae una analogía bien inmensa, o sea, de eso. Así es. El trabajo que tienes ahí, y que igual que las enseñanzas que dio Jesús, ¿verdad? Todo lo que enseñó Él, cada una cosa trae su analogía. Y cada cosa trae su teología ahí oculta, ¿verdad? Que debemos de escudriñar y saber y entender. Cuando lo sabemos y por gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo se nos abre ese entendimiento, o sea, es como podemos darle la gloria a Dios. Así es. Pero mientras debemos de trabajar y esforzarnos, porque tenemos que, para empezar, vencer la carne. Que es algo que a veces pues también nos cuesta, ¿verdad? Porque preferimos deleitarnos a realmente agradar a Dios. Sí. Entonces es algo que debemos de tener cuidado. Y es a lo que exhortamos, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, a seguir tratando de agradar a Dios, a seguir esforzándonos, ¿verdad? Sí, estamos en la misma página, Cristi. ¿Cómo disfrutar de Dios? Sí. Ay, te agarré mal parada. Ok. ¿Cómo disfrutar de Dios? Cuando vivimos para glorificar a Dios, Él responde dándonos un gozo abrumador. Usted dirá, bueno, yo tengo una vida dura, yo no tengo ningún gozo. Puedo sugerir una respuesta. Comience a glorificar a Dios.
En los peores momentos, por eso dice la escritura, ¿verdad? ¿Están algunos tristes? Pues hagan oración. ¿Están contentos? Canten alabanzas. Entonces nosotros tenemos que simple y sencillamente empezar a glorificar a Dios en medio de toda circunstancia. Dijo el rey David en el Salmo 51:12, vuelve el corazón, vuélveme el gozo de tu salvación. Si hubo momentos en que David se sintió abrumado, se sintió angustiado, fue perseguido, ¿verdad? Entonces se la pasó difícil, pero él le pidió al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque él sabía que ahí estaba su gozo, ahí estaba su fe, ahí estaba todo lo que él necesitaba. Sí, es muy importante, dice que el gozo necesariamente siempre hace que la tristeza, el gozo no necesariamente siempre hace que la tristeza y el desánimo, el dolor y el fracaso se alejen, sino que permite que los cristianos puedan experimentar el gozo sobrenatural, incluso en medio de las cosas difíciles. De hecho, el pecado es algo que nos aleja de Dios, sí, y nos trae tristeza, nos trae dolor, todo lo contrario del gozo del Señor. Entonces tenemos que ir caminando de la mano de Dios, agarrados de Él, buscando ese gozo sin importar las circunstancias difíciles que estamos enfrentando. Sabemos, así como Job, así como el rey David, José sufrió demasiado también, pero nunca quitaron la mirada del Señor y sabían a dónde Dios los iba a llevar, porque creyeron en sus promesas a pesar de todas las dificultades que pasaron, como Job, como José, y podemos mencionar más hombres y mujeres de la Biblia, así también nosotros. Si nos enfocamos en las promesas de Dios, nos enfocamos en que Dios nos hizo, nos creó para alabarle, para adorarle, vamos a vivir como dice su palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, viendo al Señor, nuestra mirada puesta en nuestro Señor, en quien tenemos la fe puesta, como dice su palabra también. Entonces es bien importante, de verdad, este tema a mí me llegó en estos días, ¿verdad? Cómo vivir para la gloria de Dios. Pues no importa lo que estemos sufriendo, lo que estemos viviendo, la situación, sino que sigamos confiando en que Dios es fiel, es justo, y Él está ahí con sus promesas para levantarnos, para fortalecernos y entender que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, que le agrada, que se pone contento, que se goza cuando nosotros le damos la honra que Él merece, cuando nosotros le damos la alabanza que es digna para Él. Me gusta el versículo que dijo Fernando, es Gálatas o 1 Corintios 6:12, siempre los cambio ahí. Me gusta mucho ese pasaje y me gusta usarlo mucho. Todas las cosas me son lícitas, no todas me son permitidas, y no me voy a dejar dominar por ellas. ¿Por cuáles? Por las que no le agradan a Dios. Me es lícito alabar, exaltar el nombre del Señor, lo voy a hacer, porque eso me transforma, me cambia mi vida, me cambia mi entorno, y puedo mostrar las obras de Dios en mí. Sí, entonces es muy bonito, yo me quedo con esos pasajes, muy bonito, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Exactamente. Creo que podemos cerrar con este versículo, lo que acabas de decir. Podemos cerrar el programa fácilmente y podemos determinar que tenemos que vivir, según a la luz de la palabra, vivir exactamente para darle toda la gloria a Dios. En todo lo que hagamos, en cómo vivimos, en lo que hacemos, hasta en lo que pensamos, tenemos que darle la gloria a Dios. Es un trabajo arduo de todos los días, estar declarándose uno muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Mucha gente dice, es bien difícil, con Dios es más fácil. No digo que no sea difícil, pero con Dios es más fácil. Así que bueno, estamos despidiéndonos, ya nos agarramos un poquito más de tiempo, pero recuerden que estaremos la próxima semana otra vez a las 6 de la tarde a través de Shekinah 95.1. Aquí los esperamos y pues no nos queda otra cosa más que despedirnos. Y gracias por escucharnos y vernos a través de las diferentes plataformas digitales. Así que sin más ni más nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego. Shekinah Radio.